Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a la plática de escatología que vamos a tratar el final de los tiempos. Y esta plática estará impartida por nuestro apóstol, pastor y amigo Fabián Encorrada. Dividiremos el video en tres bloques principales, los cuales se encontrarán aquí en el mismo canal de YouTube. Y pues bueno, sin más, le doy la bienvenida y agradecer a Dios por su vida, a, como dije, nuestro pastor y apóstol Fabián. Un saludo de este lado, aunque tengo gente de este lado y tengo gente en la pantalla, entonces ya no sé a quién voy a estar volteando a ver, pero saludos nuevamente a los que están viendo esta grabación. Que Dios les bendiga mucho. Por lo extenso que es esta plática, pues vamos a empezar de lleno. ¿Dónde comienzan los temas de escatología? Primero hay que mencionar, yo voy a tener que modificar mi lenguaje, ayúdenme a hacerlo. Si de repente ustedes, tanto los que están en Zoom, yo sé que los que están viendo la grabación no lo van a poder hacer, pero los que están en Zoom y los que están presentes, si de repente ustedes mismos se dan cuenta que usé una frase o rimbombante acá toda loca que no se entendió, pero sonó bien bonita, díganme. Oiga, por favor, ¿qué quiso decir con eso? ¿O cuál, por qué dijo esta frase? ¿O por qué mencionó esto? ¿Sí me explicó? Pero bueno, el término creo que más complejo a que voy a tratar de referirme el día de hoy es escatología. Escatos referente a los últimos o lo último y específicamente logos, pues ciencia de lo último. Esa es realmente la definición de escatología. La utilizamos mucho en los términos eclesiásticos o de iglesia en temas con respecto a los últimos tiempos. Pero se darán cuenta que los últimos tiempos, sobre todo, no solo para mí como teólogo, sino para Dios mismo, en el libro de Daniel, me encanta esta imagen que ahí encontré, no creo que ustedes la puedan ver lo que están grabando, pero dice Daniel y la revelación, ¿no? El libro que está hasta ahí arriba y está la Biblia, ¿no? En Isaías. La realidad es que Daniel es el libro por excelencia al cual nos debemos de referir cuando hablamos de situaciones de los tiempos finales, finales, finales. También existen, ¿no?, profecías hacia el pueblo de Israel referentes en el libro de Joel, en el libro de Zacarías. Es más, Zacarías tiene unos pasajes tremendos que incluso hacen referente al reinado milenial de Jesucristo. Oseas también es otro libro por excelencia profético. Más sin embargo, hoy nos estamos refiriendo al libro de Daniel por lo que incluye con respecto a los gentiles. Hay pocos libros que incluyan profecía hacia los gentiles de los últimos tiempos. Y muchos libros, obviamente bíblicos, ¿no?, que incluyen profecía de los últimos tiempos con respecto a los judíos. Entonces, es importante vigilar a los judíos, sí, de hecho lo vamos a tener que tocar el día de hoy. Mas, sin embargo, hago referencia al libro de Daniel porque el libro de Daniel tiene lo que yo podría llamar el panorama completo. ¿Dónde se gesta este panorama completo en su inicio? Déjenme ver dónde fue que se quedó abierto. Aquí está. Déjenme hacerlo lo más visiblemente posible. Y no sé cómo puedo quitar esto aquí. Ahí lo quité. Perfecto. Y mucho más visible, sobre todo a los que están presentes aquí. Creo que ahí está, ¿no? Voy a tratar de leer lo que por excelencia es el pasaje en donde está el mapa general de los últimos tiempos, o de más bien de toda la historia de la humanidad. Y podemos resumir toda la historia de la humanidad hasta como la vamos o la estamos conociendo al día de hoy. Este es el libro de Daniel en el capítulo número 2, versículo 28. Voy a tratar de mencionar específicamente la lectura, pero para no tardarme lo voy a resumir. Yo espero que los que están presentes conozcan un poquito de Biblia, si no, de todas maneras, están viendo los pasajes ahí. Daniel capítulo número 2 nos refleja que el rey Nabucodonosor era el jerarca en aquel entonces de algo que se conoció como Babilonia. Babilonia, también tenemos que ser honestos, no es algo que se haya sacado de la manga la Biblia, sino que es un reino que existió y que lo podemos y lo tenemos documentado, obviamente de la manera en la historia, ¿no? En la datación y en la antropología propia de la humanidad, ¿no? ¿A qué me refiero entonces? Nabucodonosor, este rey, tuvo un sueño. Y este sueño implicó algo que a continuación voy a mencionar acá. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios
y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran esto. Para cuando Daniel está diciendo esto, es porque Nabucodonosor tuvo un sueño. Ni siquiera sabía o recordaba lo que había soñado, pero pide a todos sus sabios, a todos los magos, a todos los sátrapas, a todas las personas ingeniosas ahí y sabias en el reino de Babilonia, que por favor le dijeran el sueño y la interpretación del sueño. Aquí me encanta esto, y es donde voy a hacer una pausa porque creo que no la he hecho. Para poder entender todo lo que es referente a la creación, a la humanidad, tenemos que obviamente hacer lo que Daniel hizo. Sí, probablemente seamos muy inteligentes o probablemente seamos muy doctos y muy conocedores y muy investigadores, pero si no pedimos al Dios que revela las cosas, tu revelación no sirve de nada. Y aquí es donde voy a hacer la pausa y voy a hacer una oración para pedirle a ese Dios, a nuestro Dios, a Jehová, que Él brinde la revelación propia a los que están viendo este video y también a mí en ese sentido para poder esclarecer lo que estamos platicando el día de hoy. Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos de una manera muy especial para que tu revelación con respecto a la escatología, con respecto a los últimos tiempos y a lo que hemos de platicar el día de hoy, sea de una manera conforme a tu voluntad, conforme a tu revelación, conforme a tu sabiduría y conocimiento, pero sobre todo también conforme a lo que tú desees que sea plantado en el corazón de los que han de escuchar esta plática, de los que han de ver el video en grabación y de los que están en Zoom de manera directa o presencial. Pongo mi mente, mi corazón a la obediencia a Jesucristo y tú, Jesús, Señor de señores y Rey de reyes, domina, controla no solo mi vida, sino las palabras, la manera de exponer todos estos temas para que no solo salga fluido, sino salga entendible y de esa manera entonces podamos transmitirlo de manera coherente y de manera concreta, Padre. Tú, mi Dios, Jehová, eres mi Padre y eres mi Señor, controla también mi vida y dejamos esta reunión en tus manos. Tú sé el que revela. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ya para el capítulo número 2, versículo 28, ya Daniel había dicho esto a Nabucodonosor y entonces estaban en espera de si había o no revelación. Y entonces es cuando en el versículo 28 Daniel dice, ¿qué crees? Ya conozco el sueño y ya conozco la revelación. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habría de suceder en el futuro. El que revela los misterios ha dado a conocer lo que sucederá. ¿Quién es ese que revela los misterios? Nuestro Dios. Amén. Amén. En cuanto a mí, déjenme ver si hay una manera más fácil de... sí, así es más fácil. En cuanto a mí me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, viste, y he aquí había una gran estatua. Esta estatua era enorme, tu brillo extraordinario, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, tu pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada en ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro. Le pegó golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en el verano. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y ahora te vamos a decir la interpretación. Ojo, hago un paréntesis. Esto es investigación. Tenemos que volvernos hoy investigadores. No tanto hijos de Dios que amamos y queremos a Dios, no, hoy queremos volvernos investigadores. ¿Por qué? Porque si no lo tomamos como investigación, todo lo que vamos a ver el día de hoy, entonces caeríamos en muchos de los descréditos y en muchas de las fábulas que están apareciendo hoy en Facebook, YouTube, Twitter y todos los cortos que de repente ven nuestros hijos en el celular de, mira lo que apareció, estamos en el último tiempo y apareció el nuevo Jesucristo negro, que creo que por ahí anda diciendo que ya es Jesucristo, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. El punto es que yo hago una pregunta, contéstelo en bendición. ¿Quién empieza a dar la interpretación del sueño? Dios. Dios mismo es el que va a dar la interpretación del sueño. Y aquí entonces hago el paréntesis para notar que Dios va a interpretar el sueño,
Y la manera en que lo interpreta es como debemos de seguir el juego de interpretación. También tengo que ser bien honesto. Hay mucho de lo que ya se terminó investigando por mi parte, que cuando yo tuve la primera interacción con el libro de Daniel para entender la profecía con respecto a los últimos tiempos, pues estamos hablando que yo tenía alrededor entre 14 y 15 años de edad. Nos fuimos a un campamento de 2 semanas, me acuerdo muy bien, de precepto sobre precepto, que es una metodología de estudio que se utiliza para entender la Biblia. Y ahí yo, chavito, 14, 15 años, fue que me dijeron ciertas cosas que yo dije, pero después empezaron a decir, pues ya hasta aquí llegó la interpretación y se acabó el campamento, y la verdad se quedó muy corta, y yo me quedé con eso como muchos años diciendo, eso está padre, eso está muy bien, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, entonces refiero nuevamente la pregunta con toda honestidad. ¿Quién es el que está diciendo la interpretación? Dios mismo es el que da la interpretación. Eso es lo importante, mis amados. Muy bien, le damos la bienvenida a los que están llegando. Creo que están llegando en un muy buen momento. Voy a hacer una pequeña pausa a los que están viendo en el video. No se preocupen, de todas maneras seguimos para que puedan tomar su lugar, se puedan sentar con toda confianza. Bienvenidos. Hay muchas sillas. Estoy contento de poderles ver en bendición. Creo que es buen tiempo, ¿no? Todavía llevamos apenas unos minutitos. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos todos ustedes en bendición. Bienvenido, Cristian. ¿Qué pasó? Esta silla, ahí se llama que se ocupa porque están ahí controlando la grabación. Sí, okay. Y ya solamente, fuera de eso, adelante. Les doy la bienvenida nuevamente. Ya estamos un poquito avanzados, pero voy a hacer un regreso. Ya antes nos encontramos para entender el tema de los últimos tiempos. En el libro de Daniel, capítulo número 2, versículo 28, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, no siquiera sabía que soñó, y entonces Daniel le pide la revelación primero de él, qué fue lo que soñó, es decir, Dios le dijo a Daniel qué fue lo que soñó, el rey Nabucodonosor, y después de eso también le dio la interpretación. Es ahí donde nos encontramos. Creo que no avancé mucho, pero si tienen alguna duda, con todo gusto la pueden preguntar. Vamos entonces adelante. Por otro lado, también he de corroborar a todos los que están llegando en presencial que todo lo que están viendo es una investigación. Es una investigación que Dios me ha permitido hacer durante el paso de algunos años. Ya les estoy diciendo que desde los 14, 15 años de edad es que el libro de Daniel a mí me ha apasionado, me ha encantado y me ha gustado, pero para fines de poder acreditar créditos para el doctorado en teología, entonces esta investigación se hizo más profunda. Como investigador y teólogo, que esa es parte también de lo que Dios me ha permitido ser o de lo que estoy en Cristo Jesús, como investigador y teólogo, tuve que tomar no solamente referencias que abarcaran la Biblia, porque si solamente tomara la Biblia como tal, como investigador y teólogo, entonces sería sesgado, sería imparcial. Tuve que tomar los escritos judíos, tuve que tomar los escritos en copto, tuve que tomar escritos de otras culturas, tuve que tomar escritos de otras cosas para poder mencionar hasta dónde vamos a llegar al final. Pero si yo empiezo en la Biblia, que es el origen de todas las cosas, entonces también sería incorrecta mi apreciación, ¿no? Nuevamente, pregunto a los que están aquí, ¿quién es el que da el sueño y la interpretación de lo que Nabucodonosor vio? Dios. Desde ahí tenemos que entender. Y la profecía, que también es otro de mis pasiones, debemos de entender que la profecía bíblica se debe de entender como un rompecabezas. No como el todo de un rompecabezas, sino como las piezas de un rompecabezas. Y si la pieza a mí me está diciendo que es cielo, pero no encaja en donde va la pieza, pues probablemente no sea cielo y a lo mejor es mar. No sé si me explico, ¿no? En un rompecabezas que a lo mejor tenga cielo y mar, el mismo color. Entonces, ante esta situación, en el nombre de Cristo Jesús, lo que les puedo comentar es que la manera de interpretar estos pasajes también nos la da Dios. Es decir, yo no me puedo desapegar, si soy realmente un correcto investigador, no me puedo desapegar a cómo el que me está diciendo que investigue, lo tengo que investigar. No me puedo hacer a un lado de eso. Y ahorita van a ver por qué. Pero bueno, nuevamente, ¿cuál fue el sueño que tuvo? Tuvo un sueño de una estatua, dice el versículo 32, de oro puro, de pechos de brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, sus pies de hierro, en parte de hierro y en parte de barro. Después llegó una piedra que se cortó, no con ayuda de manos, golpeó la estatua, desmenuzó todo, se acabó, perduró la piedra. Ese fue el sueño. Nabucodonosor reconoce por labios de Daniel, ese fue mi sueño, ya me acordé. Sí, qué bueno, pero ahora te va la interpretación.
que eso es lo que dice en el versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿A quién le está hablando? Esto es muy importante porque cuando nosotros referimos en la Biblia a la palabra rey de reyes, ¿en quién pensamos? En Dios o en Jesucristo específicamente, según Apocalipsis. Pero no podemos ser sesgados, no podemos decir, aparece la frase rey de reyes, es Jesucristo. No, 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 no. Daniel le está diciendo, tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien Dios del cielo le ha dado el reino, poder, fuerza y gloria. Le está hablando a Nabucodonosor. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, él, Dios, te ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Entonces ya nos está empezando a decir cuál es la interpretación de esa mística figura que soñó el rey Nabucodonosor. Si es el rey Nabucodonosor, literalmente el reino, la cabeza de oro, también debemos de entender el lenguaje figurado que la Biblia va a empezar a utilizar a través de esta explicación. No solo se está refiriendo a Nabucodonosor, se está refiriendo al reino de Babilonia. Porque muchos pueden pensar entonces que solamente la cabeza es representativa de hombres. No, está hablando de reinos. ¿Los hombres forjan esos reinos? Sí, pero es muy importante para cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17 que entendamos esto. La percepción profética de cómo Dios visualiza que un reino está por encima de los hombres, aunque haya hombres que lo gesten. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce, que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así ese reino desmenuzará y triturará a todos los anteriores. Lo que viste en los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá solidez de hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Así como los dedos de los pies serán parte del hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclará mediante simiente o alianza humana. Pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos, y es cuando regresa Reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y en este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y ese reino, el de la roca, permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y su interpretación fiel. ¿Hasta aquí alguna duda? Tengo una pequeña imagen, no muy grande, de la famosa estatua. A lo mejor parecido, ¿no? No sabemos si realmente estaba así tan portachonzón, ¿no? Como aparece ahí, pero ahí está, ahí tenía barba o no. Pero lo que hemos de recordar simplemente de este sueño y de esta interpretación es cabeza de oro, brazos y dorso de plata, muslos de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro, y al final una piedra que no viene aquí en esta imagen que destroza todo. ¿Alguna duda hasta aquí? Pero ahí va la piedra. Venga. No, no hay dudas todavía. Yo espero que si nuevamente, tanto en su grabación no lo puedo hacer, pero los presentes tienen alguna duda, inmediatamente nos lo hagan saber. ¿Quién fue el que dijo que era el primer reino? El mismo. Dios mismo dijo que era el primer reino. ¿Quién era ese reino? Ok, después de eso se pudo haber levantado un brujo para forjar un reino. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todas estas representaciones son reinos. No podemos decir que la cabeza sí fue Babilonia y Nabucodonosor y que después se levantó, pues no sé, Bill Gates a forjar su imperio Microsoft. Sí, porque Bill Gates le encantan los brazos y es de plata y tiene dinero ahí en bitcoins de plata. O sea, ¿sí me explico?
No podemos llegar a esa conclusión cuando la misma Biblia, y ahorita lo vamos a ver, nos empieza a explicar, por lo menos hasta el tercer reino. Por lo menos la Biblia nos lleva un poquito de manera muy enfática y clara a entender primer reino, segundo reino y tercer reino. Oro, plata y bronce. ¿Ok? Vamos entonces para allá. ¿Esto es mío o alguien en Zoom pintó esto? No me anden pintando los de Zoom. ¿Quién pintó esa cara? Ah, bueno, está bien. Como yo no lo sé quitar, pues ya vamos a hacer esto. Babilonia, primer reino. ¿Quién dijo que era? Yo no voy a ser tan repetitivo como si, perdón, pues estuviéramos en la primaria, mis amados, porque si no, entonces vamos a llegar a un punto que me va a decir, no es cierto, eso no, 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 no. ¿Quién dijo que era Babilonia el primer reino? Dios mismo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que interpretar? ¿Qué tenemos que buscar la historia de Babilonia? Babilonia, del año 601 antes de Cristo, del 605 al 539. Babilonia fue reconocida por su magnificencia, con conquistas militares y amor al oro. Enciclopedia Royal Interactiva. Así rápido, podemos entender que los mismos humanos, seres humanos que hacen las enciclopedias, dicen que Babilonia fue reconocida como el imperio de oro. Pero Dios mismo dice que es oro. Entonces Dios y los hombres encajaron. ¿Vamos bien? ¿Quién fue el segundo reino? Ahorita lo vamos a ver bíblicamente, pero de una vez lo aventé. Los medos persas. ¿Cómo sabemos que los medos persas fueron los segundos reinos y no Bill Gates? Solo porque se me ocurrió decir Bill Gates, pero bueno. ¿Cómo sabemos que fueron los medos persas? Porque la historia, la antropología, cuando lo analizamos en los anales, en las dataciones, literalmente de la historia, pregunto aquí y hago un paréntesis de los presentes, ¿a quién le gusta la historia? Solo una persona. Yo les voy a ser bien franco. Yo la odiaba. Sí. Odiaba la historia, sobre todo porque tuve muy malos maestros. También tengo que ser franco. Y una en preparatoria que me quiso reprobar afuera. Pero esa es otra historia. Esa es para otra plática. El tema más bien, mis amados, es que cuando entendí que la historia está compaginada y no se pelea con la Biblia, yo dije, quiero saber historia. Y entonces, como investigador, a darle, papi, a darle. Y estudiar qué fue lo que hicieron los medos persas. Los medos persas, en particular, fueron dos imperios. Dos brazos, una explicación profética muy sencilla. La vamos también a ver bíblicamente, pero ahí está. Fueron inferiores a Babilonia en lujo y en magnificencia. La plata eran los tributos por excelencia que ellos pedían. Literalmente en arameo, sus tributos significa plata. Los medos persas pagaban tributos en plata. Y de ahí es que tú puedes entender que la historia no te engaña. ¿Quién es el segundo imperio? El segundo reino. Pero ahorita yo ya los mezclé simplemente por historia. Vamos a regresar a la Biblia y mismo Dios se va a dar cuenta, con Daniel se va a dar cuenta, los medos persas eran del segundo imperio. Pero la historia dice que fueron los medos persas. Yo no puedo inventarme que fueron los ninivitas, que fueron los, pues yo qué sé, los sumerios, que fueron Nimrod, por ahí salió, porque también tiene que ver con la Biblia, y fue el segundo imperio. No. La historia dice medos persas, la Biblia dice medos persas. Ahorita lo vamos a ver. Grecia. Desde el 331 AC, Grecia, bajo Alejandro Magno, los egipcios llamaban a los griegos los hombres de bronce. Los soldados se distinguían por sus armaduras y cascos y escudos y espadas de bronce. Incluso Ezequiel, nuestra propia Biblia, en el 27:13 nos dice, Javán, Tubal y Mesec comerciaban contigo. Todos estos tienen que ver con Grecia. Con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Aquí hago un paréntesis, aunque yo ya lo aventé simplemente por un pequeño resumen de información. Si estoy analizando históricamente quién conquistó a quién, y la Biblia se queda en un veremos, porque no menciona directamente a Roma, pero la Biblia se queda en un veremos después de Grecia. Entonces, ¿qué tengo que hacer como investigador? ¿Qué pistas tengo que seguir? Babilonia, ¿quién lo conquistó? Esa es la pista número 1. De quién conquistó a Babilonia, quién lo conquistó a ellos. Es decir, a Babilonia lo conquistaron ¿quiénes? Medos persas. Los medos persas. ¿A los medos persas quiénes lo conquistaron? Los griegos. Y entonces tengo que seguir la misma línea de investigación. ¿Ustedes harían la misma línea de investigación? Ok. ¿Quiénes conquistaron a los griegos? Los romanos. Y ahí es donde tengo que entender. Ok. Roma. Desde el 146 al 476.
Sí se ve muy feo eso. A ver, voy a dejar de compartir la Creo que es pantalla. allá en el lapicito. A ver, inténtale allá. ¿Cuál lapicito? El izquierda, En la esquina. En la esquina izquierda. esquina izquierda abajo. Ah, ok, ajá. Ahí, a ver si te aparece el El borrar. borrador. Abajito, ese. Vamos a ver si yo puedo. Esa. Ah, sí, ya quité esa cara. Muy bien. Ya. Nos acabamos de No, improvisar, así. Ok, muy bien. Ahí está. Bueno, ahí va. Entonces, Roma, desde el 146 al 476, se distingue por la forma en que conquistó al mundo, por su fuerza, por el temor que infundía, por su poderío armado, quebrantó todo. Los ejércitos romanos utilizaban armaduras de hierro. Fueron conocidos como las regiones de Roma. Dos piernas. Roma tuvo dos imperios divididos, el Roma Este y el Roma Oeste, el Roma Oriental y el Roma Occidental, si lo quieren decir así. Roma no fue conquistada, sino que poco a poco fue simplemente degradada. Alianza humana. Hierro en los pies y los dedos, mezclado con barro cocido. Una alianza humana compuesta por la descendencia de la antigua Roma, 10 dedos, 10 reyes. Lo vamos a ver ahorita. El reino de Dios será establecido por Jesús, y ahí están todos los versículos que dicen que el reino de Dios sería establecido por Jesús. Y ese es el reino que explica, de hecho, termina explicando más adelante el mismo libro de Daniel. La piedra que vio Nabucodonosor, que rodó y desmenuzó todos los demás reinos, es el reino de Jesucristo. Amén. Amén, gracias a Dios. Las bestias. Después tuvo otros sueños, pero ya no le tocaron a Nabucodonosor. Le tocaron en el año primero del rey Belsasar. Todo esto debemos entender, mis amados, que es muy difícil de interpretar para Daniel, que solamente estaba viviendo en tiempos del primer reino, en tiempos de Babilonia. Y entonces tuvo, ¿quién? Ahora sí, ¿quién tuvo? ¿Belsasar tuvo los sueños o Daniel tuvo los sueños? Dice, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen. Habló Daniel y dijo, miraba yo en visión nocturna y he aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el mar. Efectos especiales. A ver, para que los niños no se duerman. Efectos especiales, muy bien. Agüita. Sí, bueno, ya es como ya es especial, ¿no? Ya es demasiado efecto El especial. 4D. ¿Qué había? Visión nocturna aquí, cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían de ese mar. La primera era como un león, tenía alas de águila, mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y puesta sobre los pies como un hombre, y le fue dado el corazón de hombre. Esto es muy importante, el versículo 4, pero ahorita lo mencionamos por qué. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca y en sus dientes tenía tres costillas, y le dijeron así, levántate y devora mucha gente. Después de esto seguí mirando y aquí otra más, semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso cuatro alas de ave. La bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí una cuarta bestia terrible, espantosa, bien fea y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las demás bestias que le antecedieron, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño. Este es muy importante, porque me voy a adelantar. El famoso cuerno pequeño del libro de Daniel, todos dicen que es el anticristo que estamos esperando. Bueno, yo digo no todos. Pero, o pregunto dentro de los que están aquí, ¿han escuchado que el cuerno pequeño del libro de Daniel sea el anticristo? Sí. Es muy común esa interpretación. Pero vamos a llegar a quién fue el cuerno pequeño. ¿Ok? Vamos a llegar a eso. Y ojo que dije de una vez, ya fue. Ya fue. Nada de será, ya fue. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro pequeño, uno chiquito, surgió de entre ellos, y los tres de los primeros fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días, este es Jehová, este es Dios, se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Esto de las ruedas, este es otro tema, mis amados.
Lo podemos ver un poquito más en el libro de Ezequiel. Un río de fuego corría saliendo delante de él, miles de millares le servían y miliadas de miliadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó, se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido, de las palabras arrogantes que este cuerno pequeño decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado delante de él. ¿Quién es bíblicamente el que es llamado hijo de hombre? Jesucristo. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. A mí Daniel me angustió mucho por dentro del espíritu y las visiones en mi mente. Imagínense haber soñado lo que soñó. No sé si se echó un pozolito ahí de casa de Toño. Está medio loco, ¿no? Haber soñado lo que soñó. Pero bueno, me acerqué a uno de... Dice, perdón, a mí también me angustió por dentro del espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Me respondió dándome a conocer la interpretación de todas estas cosas. ¿Quién va a dar la interpretación de las bestias? Dios mismo. ¿A través de quién? En este caso, de un ser angelical. No le vamos a poner nombre todavía, aunque sí viene el nombre más adelante. Ok. Empieza y me respondió, dice, versículo 17. Estas bestias enormes son cuatro. Son 4 reyes que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Claro. Si tú todavía no eres de los santos del Altísimo, hoy es un buen día para que te arrepientas y formas parte de los santos del Altísimo. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba y desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. A la verdad acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza y el otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron estos 3, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba este cuerno, así que hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hago paréntesis, este versículo se utiliza mucho para decir que el anticristo que viene va a hacer guerra contra los santos y va a prevalecer. Pero nuevamente lo digo, y lo digo por razones teológicas, bíblicas y de revelación de parte de Dios, eso es una mentira. Para empezar de una vez lo empiezo a decir, no existe el término anticristo para las personas que van a aparecer en nuestro futuro inmediato. No existe el término anticristo. Empiécenlo a notar. No existe, no existe, no existe anticristo, no existe anticristo, no existe anticristo. Existen otras cosas que veremos el día de hoy, pero no existe el término anticristo. No es ni siquiera bíblico. El único que lo utiliza es Primera de Juan, capítulo número 4. ¿Quién es el anticristo y a quién se le llaman anticristos? Incluso lo usa en plural. A todo aquel que diga que Jesucristo no vino en carne y no vivió y resucitó. Ese sí es un anticristo. Pero bueno. Ok. Digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos, devorará la tierra y hollará y los desmenuzará. Los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos y será diferente de los anteriores, subyugará a 3 reyes de los 10, como la canción de los perritos, de los 10 que yo tenía. Llegó un cuerno pequeño, que nomás me quedan 7, 7, 7, ¿no? Ok. El cuerno pequeño, no el anticristo, el cuerno pequeño proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Ojo, tiempo, 2 tiempos y por medio tiempo hacen 3 años y medio. Y por eso dicen que la gran tribulación, cuando venga el anticristo en los futuros días, durará 3 años y medio y tantas fábulas que se inventan los que no saben Biblia. Perdón, lo digo en bendición. Pero no existe eso. 3 años y medio de gran tribulación porque Daniel lo dice en el 7:25. No,
Entendamos lo que hoy vamos a revelar en el nombre de Cristo Jesús, porque todavía no lo he revelado, todo lo estamos leyendo, pero estoy puntualizando de una vez lo que quiero que quede revelado en bendición. ¿Amén? Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. ¿El dominio de quién? Del cuento pequeño. Está diciendo que ya será destruido para siempre, todos los dominios, todos los reinos. No, no, no. El dominio del cuarto pequeño. Esa es la lectura. La soberanía del dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos. El Altísimo, su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirá y le obedecerá. Hasta aquí la revelación y en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera, mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Ok. Nota. Se refiere a los mismos reyes de la imagen de Nabucodonosor. Esta visión de los bestias se refiere a los mismos reyes de la estatua que ya vimos. Solo que en esta ocasión revela el carácter de los reyes. Daniel 7:4, león con las alas, las cuales fueron quitadas y se le dio corazón de hombre. Representa la monarquía babilónica. El león, rey sobre los animales, y obviamente el rey de oro de Babilonia, esta es la cabeza de su clase, como el oro en los metales. Las alas de águila denotan sin duda la rapidez con que Babilonia subió al poder, y de ahí incluso los carriles colgantes de Babilonia eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Ok. Ascendió a la cumbre el poder con Nabucodonosor, perdón, quien reinó desde el 605 a.C. hasta el 539. Sus alas fueron quitadas en Daniel 4. Dios lo humilló para no reconocer que Dios es quien gobierna el reino. Nabucodonosor fue invitado a reconocer que Dios es el Dios de Dios y que no hay otro Dios sobre él. ¿Y qué le hizo Dios? Lo hizo bestia. Lo volvió loco, exactamente, lo volvió loco. Le fueron quitadas sus alitas. Dios lo humilló por no reconocer que Dios, Jehová, es quien gobierna el reino de los hombres. Daniel 4:17. Ya después se arrepintió y terminó reconociendo que esto fue bueno, pero ya no iba a reinar Babilonia. Oso 7:5. ¿Hasta aquí alguna duda, mis amados? Mientras tomo un poquito de agua. Todas. Vamos bien. Vamos bien o voy muy rápido, porque en serio quiero ir muy rápido. Pero voy bien. ¿Sí? ¿Lo están entendiendo? Todo esto es bíblico, mis amados, la verdad, ¿eh? De los cuernos. Ahorita llegamos a los cuernos, ahorita llegamos al cornudo. Ahorita llegamos. Ténganme paciencia, de aquí no nos van. ¿Amén? Daniel 7:5, oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, con 3 costillas en su boca, se alzaba de un costado. El lado más corto fueron los medos. Los persas fueron más influyentes en el reinado medo-persa, y eso lo sabemos simplemente por historia, pero también bíblica. Cuando vemos que Tiro era persa y habló con Daniel, era porque había más influencia de su gobierno, ¿no? Todo esto comenzó por ahí del año 674 a.C., ocupó grandes extensiones al sur del mar Caspio, el lado más alto, Persia, en el año 550, el rey Ciro, lo conoció Daniel, de Arsán, se rebeló contra el rey Medo, Astiages, derrocándolo y haciéndose rey tanto de los medos como de los persas. Los medos persas eran más lentos porque tomaban a sus familias con ellos para ir a la batalla. Era más lento que el león. Las 3 costillas en la boca del oso representan las 3 grandes conquistas que los medos persas obtuvieron. No solo pelearon contra Babilonia, también conquistaron Egipto y Libia. Enciclopedia Groener Interactiva. Daniel 7:6, leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Las 4 alas de águila representan la rapidez con que Alejandro Magno, ¿sí recuerdan que Alejandro Magno era el mero fregón de los griegos? No veamos películas y no les hasta las películas. ¿no? Sí, ¿no? Si no veamos películas que son un poquito más tacachinas, pero entendamos historia, por eso les digo, entendamos y leamos historia. Los 4 alas de las águilas representan con la rapidez que Alejandro obtendría sus conquistas, pero de la misma manera que el leopardo, Alejandro aventajaba a su enemigo por la rapidez que movía su ejército. Las 4 cabezas representan a sus 4 generales. Vamos a ir captando a los generales. Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Lisímaco.
que dividieron el reino entre sí. Al morir Alejandro y no especificar a quién dejaría su imperio, Daniel 8:22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Es decir, significa que 4 reinos se levantarían de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Lamentablemente, por sus abominaciones, Alejandro Magno, pues enfermó. Eso lo tenemos que entender. Y está datado que en su enfermedad, pues ni siquiera tuvo familia a quien dejarle el reino, sino que a sus 4 generales les dijo, pues, ustedes sigan aquí, que la cosa está buena, ¿no? Todavía. ¿Una duda todavía está aquí? ¿Qué le pusiste al agua? Poquito manero, pero... Un poquito habanero está ahí. Daniel 10:20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido aquí? Pues ahora tengo que volver y pelear contra el rey de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Este es un pasaje importantísimo para la investigación, porque independientemente de que ahorita yo les esté diciendo historia, el mismo ángel está diciendo, tú todavía no los conoces, Daniel, y probablemente no los conozcas. Pero ahorita que estoy hablando contigo, me tengo que ir a pelear con el príncipe de Persia. Valga el juego, ¿no? Si alguien jugó el príncipe de Persia. Pero tengo que ir a pelear con él para terminar con su reinado y que venga el siguiente reinado. ¿Cuál es el siguiente reinado? Los griegos. ¿Quién está diciendo eso? El ángel. Dios mismo sigue dando su interpretación. Lamentablemente hasta aquí se va a quedar que el ángel termine de explicar al 100%. Va a decir otras cosas en misticismo, si lo podemos decir así, pero lo importante es que Dios sigue avalando lo que para Daniel en su momento era una incógnita, completamente. Pero para nosotros no, porque tenemos la historia. Entonces, ¿quién avaló realmente los primeros 3 reinos? Ya no solamente uno, nuevamente, a ver, yo regreso a pensar, como investigador, Babilonia me dice la Biblia que es el primero, pero yo después pienso que pues ya no para decir a Bill Gates, ¿cómo se llama este cuate de Tesla? Elon Musk. Elon Musk es el de plata. ¿Y de dónde sale esa interpretación? Perdón. Si la misma Biblia está diciendo, el ángel está diciendo, Babilonia los primeros. ¿Quiénes fueron los segundos? Medos persas. Medos persas. ¿Y quiénes fueron los terceros según Daniel 10:20? Entonces ya, perdón, ya no me puedo equivocar en la secuencia de investigación que tengo que seguir. Ya no me puedo equivocar, ¿estamos de acuerdo? Tengo que seguir investigando entonces quién vendrá después de los griegos viendo la historia. Y digo, ¿hoy los griegos dominan, mis amados? No. No. Ellos hace un buen que también ya valieron, ¿no? Entonces tengo que entender que también esto ya se cumplió. Daniel no lo vivió. Estamos hablando que fue por ahí del 500, no, ya del 400, ¿no? El 470, el 460 antes de Cristo, cuando Daniel dijo, ya, vale, ya no llego. Pero entonces tengo que seguir la secuencia de lo que le fue revelado. Simplemente quién conquistó a quién. Y la historia nos lo dice. Bueno, Daniel 11:4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido a los 4 vientos del cielo. Es decir, ya le está explicando que cuando se levante el reino de Grecia, se va a dividir en 4. Para los tiempos en que vivieron, en los tiempos de Grecia, yo diría, wow, tráiganme la Biblia, tráiganme el libro de Daniel, para que entonces veamos la coincidencia tan impresionante, ¿no? Porque para los tiempos, ya no de Daniel, sino de las personas que siguieron y vivieron todos esos periodos, pues debió haber sido impresionante, mis amados. Yo tengo que ser honesto, debió haber sido impresionante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado, repartido a los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes. Algo del que dijo el ángel. ¡Wow! ¿Cómo fue posible que profetizara y dijera que Alejandro el Magno no iba a tener descendientes a quien entregar el reino? Ni según el dominio por el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Daniel 7:7, la bestia espantosa con dientes de hierro y 10 cuernos. La Roma imperial era espantosa. Seguimos entendiendo la relación de la interpretación. Y yo aquí sumo la interpretación. La Roma
imperial era espantosa, terrible en gran manera fuerte, dominó al mundo por 1000 años. Los 10 cuernos, Daniel 7:24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarían 10 reyes. Y tras ellos se levantaría otro, el cual sería diferente de los primeros, y los 3 reyes derribaría. Estos 10 cuernos se refiere a 10 reyes, a una alianza humana incluso, de entre el hierro mezclado con barro, que son los 10 dedos de los pies, de Daniel capítulo número 2, versículo 43. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Pregunto a los que están escuchando un poquito, ¿es coherente esta interpretación? ¿Sí? Ok, sigamos entonces. Los 10 dedos. ¿Cómo crees que ya pasaron los 10 dedos si apenas se hizo en 1929? No, en 1900, ¿qué fue? 80, la Unión Europea. Sí. Hasta apenas en el 1980 fue que la Unión Europea y el euro y las alianzas humanas y... A ver, ¿por qué no seguimos en lugar de inventar fábulas la secuencia lógica de los eventos? No puede ser que haya pasado tanto tiempo sin que no hayan aparecido los 10 dedos. No puede ser. A Daniel, incluso viviendo, le tocó ver 2 reinos, Babilonia y los griegos, y los medos persas. Ya no le tocó ver los griegos, está bien. Ya no le tocó ver a Alejandro Magno. Pero ya que llegamos a los romanos, de repente todo se dispara, que no ha pasado nada. Mis amados, hay que ser un poco lógico, ¿no? A la interpretación. Porque la misma historia nos dice que en el 476 el gran imperio romano fue fragmentado en los siguientes reinos. Sajones. Ay, no sé quiénes son. Inglaterra, mis amados. Alamanes. Alemania. Ah, estos ya furulan como dentro de los 10 dedos, ¿no? Burgundios, Suiza, francos, Francia, érulos, extinguidos. Ah, caray, esto me llamó mucho la atención cuando lo leí por primera vez. Los érulos fueron extinguidos. ¿Qué no de los 10 dedos iba a levantar un cuerno pequeño para extinguir 3? Pues de los 10 que yo tenía, uno ya fue extinto. Y me sigo nombrando: 6 lombardos, Italia; 7 ostrogodos, extintos. Ya van 2. ¡Ay, Dios, qué miedo! Suevos, Portugal; 9 vándalos, extinguidos. Vamos a ver si la historia se equivoca. No, la historia no se equivocó. 10º, visigodos, España. Y de los 10 que yo tenía, 3 se extinguieron. La pregunta cuando yo estaba investigando, ¿quién caramba los extinguió? ¿Habrá sido solo uno? Porque dice Daniel que uno se levantó, cuerno pequeño, y extinguió 3. Eso dice Daniel, ¿estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Sí? Solo que me quedé viendo así, fijo. Pero si dice no, también está. No, ¿Sí? ¿Sí decía eso Daniel o no? Que iban a ser extintos 3 por un cuerno pequeño. Sí. Eso significa que la historia ya reflejó que se dividieron 10 y que se extinguieron 3 porque algo pasó. Vamos a ver qué pasó. La Roma imperial fue desapareciendo en distintos reinos. Cada uno de ellos tomó su propia identidad. Otros desaparecieron en su totalidad. No fue hasta mediados del siglo XX que la Roma imperial comienza a resurgir, abriendo las puertas a una alianza, pero ahorita vamos a ver. La alianza humana tiene que ser compuesta por líderes provenientes del antiguo Imperio Romano. Es decir, tienen que estar presentes los 7. Y yo pregunto, ¿hoy siguen presentes los 7? Sí. ¿Haciendo alianzas en el G20? ¿No? ¿Hoy siguen presentes o no están presentes? Ya, vamos a hablar por historia. En el G8 incluso aparecen estos 7. Así de sencillo, mis amados. Biblia y historia. Las naciones envueltas no pueden perder su identidad, es decir, no se mezclan, no pueden estar no pueden en estos momentos tener un líder permanente que gobierne a todos, con 10 dedos separados, aunque los 3 valieron cacahuate. Tienen que demostrar su crecimiento en poder, tanto en lo económico, político y militar. Tienen que tener influencia directa en las propuestas y tratados pertenecientes al Medio Oriente, incluso en relación a Israel y sus vecinos. En 1950 es que empieza a generarse todas las ideas hasta llegar a la Unión Europea. Pero bueno, aquí me voy a adelantar un poquito, ya no voy a mencionar todo esto. Solo aquí se ve que fueron extinguidos, ¿no? Cómo forman parte de una misma alianza.
Aquí están las mismas 27 miembros de la Unión Europea. Y eso que Inglaterra ¿cómo se dice? Se resistía mucho para formar parte de esta unión. Históricamente podemos entender que apenas tendrá poco de haberse tocado una relación un poquito más directa con respecto a esta unión. Pero bueno, los países de la unión. Últimos antecedentes. Vamos a Daniel capítulo número 9, 25. Y ojo que estoy hablando de antecedentes literalmente de los últimos tiempos. Es decir, no he tocado nada del siglo XXI. Todo esto es pasado. Pero ya pasó, valga la expresión. Daniel 9:25. Antes de solamente puse este versículo, para Daniel capítulo número 9, Daniel está muy preocupado. Daniel está muy triste. Ya no le interesó saber sobre el tema de los reinos y Grecia, y ya no le interesó saber eso. Pero entendiendo que ya tenía comunicación directa con el mero mero, le dijo, oye Dios, ¿hasta cuándo hemos de ser nosotros esclavos de estos? Eso fue lo único que le preocupó a Daniel en el capítulo número 8 y en el capítulo número 9. Y dice que hizo un ayuno, hago paréntesis, el ayuno de 21 días, que no tiene nada que ver con que si haces un ayuno de 21 días, Dios te va a contestar como le contestó a Daniel. No tiene nada que ver. No persigamos fábulas diabólicas, perdón la expresión, porque eso no existe nada de que si yo replico el ayuno de Daniel, tú no has hecho el ayuno de Daniel, pues entonces te ha ido mal. Hermano, tengamos cuidado. No, hay que tener cuidado. Hace saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Y volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Es decir, Daniel quiere saber qué onda con su pueblo, con su gente, y sobre todo con regresar a Jerusalén, reconstruir Jerusalén, y eso es lo único que preguntó en su ayuno de 21 días. Se mudó su rostro, no comió, y llegó el ángel y le quiso contestar. Y le contestó esto. Después de las 72 semanas del Mesías, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas ya. Hasta el fin. Este tipo de lenguaje profético nos hace a nosotros que estamos leyendo por primera vez este libro, ¡wow! Es hasta el fin. Y ya va a ser el fin. Entonces esto no ha pasado. ¿Sí me explico? Es equivocada la interpretación. ¿Por qué? Porque solamente se lo está diciendo en un lenguaje de fin, de los fines de este proceso. ¿Sí me explico? Mucho de lo que termina hablando el ángel, y mismo Jesucristo, que me encanta obviamente, ya he predicado de esto, ya se vuelve tan íntima el diálogo que el ángel deja de hablar con él, le dice muchas gracias, ya me tengo que ir, y el siguiente que viene a hablar con él es Jesucristo. Oh, esta es una chulada, pero luego explico eso. El tema está, ¿qué está preguntando Daniel? De su pueblo, De nuestro su pueblo. sufrimiento. ¿Qué estaba viviendo en ese momento su pueblo? Esclavitud. ¿Por quién? Pues ya para este momento de Daniel capítulo número 9, por los persas, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué responde el ángel? Con respecto a lo que está preguntando. Daniel no le está preguntando si realmente va a haber un proceso hasta que ya llegue Jesucristo, porque ni siquiera sabía de Jesucristo. Daniel sabía solamente que estaba enjaulado en una prisión llamada esclavitud, todo su pueblo, y que quería saber hasta cuándo se iba a acabar esto. Y entonces es cuando le explica el ángel cuánto se iba a acabar. ¿Cuántas semanas son? 72. 62. 62 semanas. ¿Y las 7? Sí, a ver, mis hermanos, hay que leer, ¿no? Habrá 7 semanas y 72 semanas. 62 semanas, perdón. ¿Cuánto suma eso? 69. Bien. Después de todo eso, Sí, ¿verdad?
69 semanas. Muy bien. Oye, tan rápido se me quedó. Él hará un pacto firme con muchos por una semana. A la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda del cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta una destrucción completa. La que está decretada sea derramada sobre el desolador. Y es de los que todos pensamos que... Esa es la última semana que todos dicen que no ha pasado. Si han escuchado en esos TikToks y shorts de Google, de Facebook, han escuchado otro predicador que no sea el pelón que tienen de frente, que él diga que la semana 70 es la que estamos esperando todos? Sí. Y que esa semana 70 es la de la gran tribulación. Y que de esa semana 70 es que por eso tiene que ser construido el templo otra vez, porque si no, ¿cómo va a provocar cómo va a poner el fin al sacrificio si ahorita no hay sacrificio en el pueblo de Israel? Y entonces hacen una fábula del anticristo, generando la construcción del tercer templo y generando la gran tribulación en 7 años, para que a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, cese el sacrificio y haga un sarta de tonterías que dice Daniel capítulo 9, que va a hacer. Las tonterías no son en el capítulo 9, más bien las tonterías son lo que va a hacer este cuate. O diría yo, por investigación, lo que ya hizo. Y de una vez me adelanto a que lo que a continuación van a escuchar de esta investigación, ya también, gracias a Dios, me encontré con otro teólogo israelita que avala que las 70 semanas ya sucedieron. Ya sucedieron, mi hermano. Así que ya la fábula de las 70 semanas, de la semana 70, eso ya hay que espantarlo y ya no existe. Ya no es real. ¿Y por qué estoy siendo tan enfático? A lo mejor tengo personas que a lo mejor nunca se apercibieron y les interesó saber, pero hay demasiada basura en Internet, porque es lo único a lo que tienen acceso la mayoría de nuestros congregantes o de nuestra gente, que termina diciendo una sarta de cosas. Por ahí hay un cuate que se hizo disque judío mesiánico en Puebla, que generó su secta diciendo una sarta de cosas que no tienen nada que ver. Y no es el único. Eso, no, más que estamos esperando la semana 70, mis hermanos, y perdón. Ya pasó, de una vez me adelanto, ya pasó. Y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, él, el que vamos a descubrir quién, hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de ella pondrá al fin el sacrificio y la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador y todo lo que ya dijimos, Daniel 9:27. Jeremías 29:10. Jeremías también sabía que la semana 70 se iba a cumplir. Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplieran los 70 años, yo os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra para regresarlos a este lugar. 70, 70, 70. ¿Por qué el 70? Es muy interesante. Historia ya me adelanté aquí, de Antíoco Epífanes. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció a mí una visión, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y sucedió cuando la vi, que yo estaba en Susán, perdón, que es cabecera del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de ese carnero, ni había quien le librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba aquí un macho cabrío venía delante, de la parte poniente, sobre la faz de la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él. Lo hirió, quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. No hubo quien librase al carnero de su mano.
Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ya con estos 4 cuernos notables empiezan a entender la visión que empezó a ver ahora nueva Daniel. Esto es nuevo, esto ya es un carnero. Ya no es el águila, ya no es el oso, ya no es el leopardo, pero ven un poco de referencias con respecto a los cuernos. Ahora los cuernos ya no están hablando tanto del reino, sino de las personas. Los cuernos están hablando ahora sí ya de las personas en particular. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y la parte del ejército de las estrellas, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Por él, por ese cuerno pequeño, que no es el mismo cuerno pequeño que destruyó a los érulos, vándalos y ostrogodos, no sé, no es el mismo. Este cuerno pequeño, por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel capítulo número 8 es por excelencia el capítulo en el que se basan para decir las características del anticristo que supuestamente viene. Entendamos que no es así. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba su significado, he aquí uno con apariencia de hombre se puso delante de mí. ¿Quién llegó con Daniel? El jefe. Ya no les des el mensaje, yo se lo doy. Siéntate, siéntate, ángel bonito. Yo, Jesucristo, le doy el mensaje a Daniel. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Ya están ahí los dos personajes, es una chulada, ¿eh? Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre su rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Como dice para el tiempo del fin, yo ya tengo que pensar que es para 2050. Bueno, no te quiero alarmar, 2029, cuando venga el asteroide que ya confirmó la NASA que va a destruir parte de la Tierra. ¿No? ¿Apophis? ¿No sabían de Apophis? Pues no ven entonces TikTok y cortos de YouTube, ¿eh? Vean cortos para que aquí los desmintamos. Su pastor lo regaña por abrir redes sociales. Está bien, muy bien. Bueno, pero como dice, porque la visión será para el tiempo del fin, entonces esto ya es para muy fin. Es incorrecto, mis hermanos, es lenguaje profético. ¿Para el tiempo del fin de qué? De las 70 semanas. De las 70 semanas. Todo está alrededor de las 70 semanas que le está diciendo Daniel. Y dijo, he aquí yo no te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira. Perdón, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo está señalado, el fin se cumplirá. ¿De qué ira? De la ira con lo que hizo este tipo en el sacrificio. Con lo que hizo de haber no solo puesto fin al sacrificio, sino la abominación desoladora. Ahí te lo vamos a leer. Aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, misma Biblia lo interpreta. ¿Quiénes eran? Medo-persas. Medos persas. Ok, el macho cabrío es el rey de Grecia, que llegó con todo y los corneó. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero de Grecia. ¿Quién es el cuerno grande? Ya leímos. Alejandro Magno. Gracias, mis amados. Eso, gracias a los que están ahí en Zoom. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la misma fuerza de él. Ya está explicándolo el ángel. A ver, ya no hay que hacernos a otro lado. Hay que seguir la misma secuencia. Ya no me puedo fantabular entonces hasta esperar al anticristo que ha de venir. Algo va a salir de Grecia y algo está pasando ahí con la misma interpretación de Daniel 8. Y ya ni siquiera de Daniel 8, del mismo ángel, Gabriel. Por favor, vuelve a bajar y enséñanos todo. Al fin, el reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo,
Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Todo esto es importante para entender eso. La visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días, pero no dice para el final de todos los días, para muchos días. Yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Yo también me hubiera enfermado después de ver. Pero bueno, y cuando convalecí, atendí el asunto del rey. Me estaba espantando, yo estaba espantado, acerca de la visión, y no había quien entendiese la visión. Capítulo 8. Nos vamos al 11. Daniel 11:1. En el año primero de Darío el Medo, pobre Daniel, la verdad. O sea, sí, la verdad, le están reflejando tantas cosas futuras y tanta crueldad y tanta situación que dice, pero pues ¿quién le manda a andar preguntando hasta cuándo iba a poder ser restablecido? Pues para que ayuna 21 días, ¿verdad? Quieren que ayunar 21 días, se van a enfermar, ¿no? Ya hay que ver eso. Bueno, un poquito de agua. ¿Dudas? Todas. ¿Agua? ¿No? ¿Todas? ¿En serio todas? ¿No? Vamos a resumirlo, porque hermanos, casi llevo hora y media solo mencionando que todo ya pasó. Que todo ya pasó. Solo llevo eso diciendo, o sea, estoy diciendo Es algo lo que específico y estoy corriendo porque pude haber sido más lento. Pudimos haber metido internet, investigado más cosas, pero todo ya Es lo pasó. que tenemos que entender, pastor. ¿Cuántas semanas son? ¿Mandé? 70. Primero 7 Primero 7. y luego 62 Ya pasaron. y luego una última. Todos los que no son pelones y guapos como yo, todos los que no son, ¿cómo se dice? Creyentes de lo que estoy predicando el día de hoy, dicen que la semana 70 no ha pasado. Todos. ¿Ya pasó? Ya pasó. Ya Es lo que estamos pasó. explicando. Sí, ya Es lo que pasó. estamos explicando. Dicen que no. Ahorita apenas estamos en la interpretación de es que ya leí Daniel y de todas maneras no sé si ya pasó. Bueno, entiendo, vamos a la interpretación. Ok. Vamos a la palabra. ¿Vale? O sea, lo que dijo es, muchos usan estos versículos que estamos leyendo como no en el tiempo de, no, o sea, ignoran Grecia, Persia, y solo se quedan en él, hará cosas y tendrá eso, y lo quieren meter con, en el 2000 ya como se compró Tesla, se compró esto, cabe perfectamente con eso, cuando mismo Daniel, el ángel, Cristo, todos están diciendo a través de, ya con esas tres explicaciones, cuál iba a ser la secuencia de los reinos. Por eso, más bien estamos viendo si ya pasó históricamente, no en la Biblia, sino históricamente el reino de Grecia, ya pasó. Y después, antes de eso estuvo los persas, pues también sí estuvieron antes, y antes Babilonia casualmente sí. Entonces, cualquier libro de historia que tenga eso nos va llevando y empata con lo que se recalcó, ¿no? Más bien es entender los números aquí son 62, digo 7 más 62, 69, y en la 70 pasó algo, que todavía no llegamos ahí, ¿no? Algo pasó y que es lo que muchos dicen, va a pasar cuando algo, entonces Pero justo es entender. sobre todo también porque muchos piensan esto, porque el lenguaje que está utilizando, sobre todo desde el capítulo 8, será para el fin de los tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero Entonces, ¿mande? falta Roma. Ah, claro, de entrada falta Roma y ya es después, ¿no? Entonces algo está medio raro ahí. Pero bueno, a lo que voy es que como se utiliza mucho el lenguaje de los últimos tiempos y esto será para el fin y tú guardas las cosas para el fin y esto será para el fin y para los últimos tiempos y será para la mitad de los últimos. Como se utiliza últimos, entonces nosotros pretendemos entender o creer que la intención va hasta el mero final. Yo lo que les puedo decir es que el lenguaje del libro de Daniel está hablando de un periodo específico, conforme a la pregunta de Daniel. Solamente eso. Es como preguntar, no sé, a ver, ¿quiénes de aquí vivieron el tema de una carrera universitaria? ¿Y cuántos de ustedes estaban queriendo llegar al examen final? Ni modo que después de decir ese ya no tuvieras exámenes.
Si yo soy como esos interpretadores de la ley que dicen que los últimos tiempos son los últimos tiempos, entonces yo te diría a ti que por qué dices que tu examen final cuando no lo has tenido. El examen final es el examen final. Ya después ya no hay más exámenes finales. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ah, no. Sí tuve, pero pastor, sí tuve mi examen final y me fue muy mal. No lo pudiste haber tenido porque el examen final es el examen final. El examen que nos dará Dios y a Jesucristo en el examen final. O sea, ¿así me explico? Pues no. Todos los sinodales ahí me hicieron preguntas y fue mi examen final. Sí me acuerdo. Sí pasó. O sea, intentamos el lenguaje, es algo muy similar a lo que pasa aquí en el libro de Daniel. Y casi me he pelado a los de Zoom. ¿Ya llegó alguien más? Ah, ok, saludos a los de Zoom. Ya los saludé. Regreso a dejarlos de saludar. Es que no veo las cámaras, pero si Zoom quiere hablar, dígame qué onda, ¿vale? Ok. En el año primero de Darío el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Quién? Daniel. Ahora yo te voy a mostrar la verdad. He aquí que aún habrá 7 reyes en Persia. Digo, 3 reyes, tres reyes en Persia. Y el cuarto dará grandes riquezas, más que todos. Y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Se vuelve a confirmar. Daniel capítulo 3, capítulo 5, capítulo 8, capítulo 9, se vuelve a confirmar, vuelve a ser igual. El cuarto se hará grandes riquezas más que todos, fortificándose, incitará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey poderoso. Inmediatamente, nada de que después. Se levantará inmediatamente un reino poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quitado y repartido a los 4 reinos del cielo. Y no a sus descendientes, sino según el señorío con el que señoreó. Digo, y no según el señorío con el que señoreó, es decir, más débil, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿De quién está hablando ahí en el 11.4? Pues de Alejandro Magno y sus 4 generales. Seleuco, Ptolomeo, los que vimos hace un poquito atrás. ¿Qué? Cleopatra, ¿cómo era? No, Cleopatra no. Eso sí está me acuerdo. Patrón. Era de ese país. Cleopatra. Sí, sean espartanos. ¡Ojo! De este reinado se hará fuerte el rey del sur. Mas uno de los príncipes de aquel lo sobrepujara y se hará poderoso. Su dominio será sobre gran dominio. Y al cabo de años hará una alianza entre ellos, y la hija del rey del sur tendrá al rey del norte para hacer un convenio. Es decir, hay un chanchullo, pues ya se tienen tranquilos, y ya los explico lo demás, porque no puede, ¿no? Pero a ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban en parte de ella en aquellos tiempos. Es decir, para entender lo que ya versículos 5 y 6 está diciendo, ¿a quién tenemos que estudiar? ¿Cuál era la secuencia? No, aquí solo está diciendo que Alejandro Magno va a dejar el poder y se van a levantar 4. Y de esos 4 es que está hablando. Que hará fuerte el rey del sur. Ahorita vamos a ver específicamente quién era. Y eso es lo que está hablando. Ya sucedió. Daniel 11 ya sucedió. Al cabo de los años hará alianza y todo el rollo, lo que acabo de leer, y los que estaban en parte de ella en aquellos tiempos. Mas el renuevo de sus raíces se levantará uno en su lugar y vendrá con ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte, es decir, entre ellos pelearán y se harán de ellos a su arbitrio. Perdón, y predominarán. Y aún los dioses de ellos, con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y oro, llevará cautivos a Egipto. Por muchos años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en su reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reinará una multitud de grandes ejércitos y vendrá a gran prisa e inundará y pasará y tornará y llegará con ira hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará con el mismo rey del norte. Siguen siendo estos de los 4 que salieron. de los cuatro de Grecia. Seguimos hablando de Grecia.
Y toda aquella multitud. Ahorita lo voy a explicar con historia, ¿eh? La historia nos va a ayudar a entender. Ok, ya. Porque nada de esto estoy entendiendo. Ok, muy bien, es bien. Es normal. Es normal que no se entienda cuando uno lo lee así porque no sabemos la historia, pero si uno investiga la historia, entonces está bien, ¿vale? Sí. Pondrá en campo gran multitud, es decir, un buen ejército para pelear, y toda aquella multitud será entregada en su mano, la multitud se ensoberbecerá, como cuando pierde la América, y se elevará su corazón, y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Ok. Y el rey del norte volverá a poner una campaña, una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá a gran prisa, con gran ejército y con mucha riqueza. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, pero caerán. Es decir, incluso va a haber pueblo judío que quiera pelear contra lo que está pasando ahí. Y versículo 14, hasta ahí grabación, hasta ahí. Ahorita un paso, unos 5 minutos. Ahí está. Pausa. A los que están en Zoom, ahora sí los saludo. Mientras esto, unos 5 minutitos están. ¿Se quieren estirar? Yo sí me quiero estirar.